Nos metemos ahora con los números de este día. 90,6%. El número de votos que sacó el presidente Zayed en Túnez para ser reelecto al frente justamente del país. Uno dice, bueno, un paladín de la democracia, qué popular, ¿qué es más popular que Bukele? 90,7%. Claro, cuando uno ve que sacó 90,7% luego de que 17 candidatos se inscribieran para competir contra él y solo 2 fueron autorizados, porque los otros 15 fueron excluidos porque eran vistos como una potencial amenaza, y que solamente el 28% de los tunecinos en condiciones de votar fueron a hacerlo porque el resto no creía que fuera posible un cambio, bueno, se da cuenta de que esto no fue una elección, sino que fue una farsa como la que se está realizando lamentablemente en tantos países que simulan ser democracias cuando en realidad son dictaduras. Ahora, el caso de Zayed es un caso trágico, o el caso de Túnez es un caso trágico, porque fue el país pionero hace 15 años de las revueltas conocidas como la Primavera Árabe. El primer dictador que cayó en esas revueltas fue Ben Ali, el dictador durante décadas de Túnez. Y fue Túnez también el país que más se acercó a tener un proceso democrático, una cierta alternancia entre gobierno y oposición tras la caída de Ben Ali. Bueno, desde 2021, Zayed, que ganó las últimas elecciones más o menos competitivas que se habían celebrado en el país, decidió convertirse en un dictador, asumió la suma del poder público y estas elecciones ratifican que efectivamente gobierna como un autócrata. La tragedia entonces de que todos esos países donde hubo revueltas, donde se pedía democracia, en todos ellos hoy hay regímenes autocráticos, marcando la fuerza que en determinadas culturas tiene la tendencia a que termine habiendo liderazgos autocráticos y lo difícil que es que se sostengan, bueno, modelos democráticos más parecidos a los que hay en Occidente. Segundo número del día, 46. Las mujeres que están tratando de ser identificadas en Europa por Interpol a partir de una operación que se conoce como Identify Me, que viene sumando varios países, ha sumado a Alemania, ha sumado a Francia y ha sumado cada vez más casos. Son mujeres que aparecieron sin vida, muchas de ellas asesinadas, otras muertas en circunstancias sospechosas que hace por lo menos presumir que pudieron haber sido asesinadas, pero que no están identificadas. Están los cuerpos, pero no se pudo dar justamente ni con la verdadera identidad de justamente esas mujeres, ni mucho menos con los eventuales responsables de los asesinatos. Bueno, aquí hay una campaña muy fuerte que se está realizando en Europa entonces por esclarecer estos que se conocen como casos fríos, casos que quizás en algún momento la policía encontró el cuerpo, empezó a investigar, no llegó a nada esa investigación y en parte, como no había una familia, por ejemplo, reclamando por esa mujer y ejerciendo presión, la propia policía dejó de investigar. Lo que está buscando aquí Interpol es que no haya impunidad y que al menos algunas de estas mujeres puedan recibir justicia, que se sepa quiénes son, que se sepa quién las mató y que esas personas asesinas puedan rendir cuentas ante la justicia. Nos metemos ahora con las caras de este martes. La primera es Víctor Bout, conocido como el mercader de la muerte. Un hombre que quizás lo tenés identificado con un personaje que parece de ficción pero que está inspirado en él. Un personaje que encarnó Nicolas Cage en una película bastante exitosa donde justamente hacía de traficante de armas. ¿Quién es Víctor Bout? Bueno, un hombre que a la salida de la Unión Soviética, aprovechando sus contactos con las Fuerzas Armadas soviéticas, se dedicó a quedarse, a apropiarse del arsenal que era del Estado, pero que en ese desmembramiento que sufría la Unión Soviética le permitió a muchos hacerse de muchos recursos que eran públicos y empezó a vender esas armas a organizaciones terroristas, a grupos insurgentes en África, a grupos insurgentes en América Latina.
y muchas veces estimulando guerras civiles para poder usufructuar esos conflictos. Esa trayectoria es la que lo hizo merecedor de semejante apodo del mercader de la muerte. En 2008, por considerarse responsable en el asesinato de ciudadanos estadounidenses, fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos, donde tenía una larga condena. ¿Pero qué pasó en 2022? Brittany Griner, una importante basquetbolista profesional de los Estados Unidos, estaba de viaje en Rusia, la encuentran con marihuana y la arrestan y le establecen una pena altísima por narcotráfico, todo con la intención de que haya un intercambio de prisioneros. Bueno, Víctor Bout fue en 2022 intercambiado por esta basquetbolista y ahora, según el Wall Street Journal, ha vuelto a las andadas porque está en este momento participando de negociaciones con los hutíes, los terroristas que controlan casi todo Yemen, que han disparado más de 200 cohetes contra Israel, que han disparado decenas y decenas de cohetes contra barcos que no pueden hoy cruzar el Mar Rojo por la amenaza de los hutíes, y lo que está negociando es cómo poder venderle armas rusas a esta organización terrorista. Un personaje siniestro que habla mucho de quién es Vladimir Putin, que decidió utilizar la carta que era tener a esta basquetbolista estadounidense presa para liberarlo a él y que ahora esté negociando estas entregas de armas a terroristas. Segundo rostro del día, Leslie Voltaire, nuevo líder de Haití, en una trama que realmente estremece, porque lo que está pasando en Haití ya desde hace tiempo, desde hace varios meses, es que está gobernando un consejo presidencial que tiene 9 miembros, que es un consejo de transición porque tiene la misión de encauzar a un país hundido en la miseria y en la violencia y llevarlo a que esté en condiciones en 2026 de realizar elecciones que permitan elegir presidente. Desde el magnicidio de Jovenel Moïse, en 2021 no hay un presidente que haya sido electo por el pueblo. Bueno, ¿qué pasó con este Consejo Presidencial? Que a pesar de la miseria, a pesar de la destrucción que ya hay en Haití, también el propio Consejo ya está con denuncias graves de corrupción. Gente que asumió en este contexto y que está aprovechando para quedarse con los pocos recursos que le quedan a Haití. Hay acusaciones que hablan de que se estaban vendiendo cargos públicos por montos de hasta 500.000, 700.000 dólares, fondos que venían del Estado, fondos que venían de privados. Bueno, una situación que llevó a que el anterior presidente del Consejo, alguien que quizás viste viralizado hace un par de semanas en la Asamblea General de la ONU porque tomaba agua de una jarra en medio del discurso, bueno, ese hombre que era quien estaba presidiendo el Consejo de Transición de Haití fue desplazado, considerado de alguna manera responsable en esa trama de corrupción, y ahora asume Leslie Voltaire, mientras Haití sigue hundido en la violencia. Solamente la semana pasada podemos contar que 70 personas fueron asesinadas en un ataque de pandillas que son las que hoy verdaderamente mandan, y este hombre y este Consejo Presidencial nadie sabe cómo va a poder encauzar la situación en el país.